¿Y si te dijera que dentro de ti reside una fortaleza inexpugnable, un santuario mental tan robusto que ninguna tormenta externa podría jamás derribarlo? Imagina despertar cada mañana con una serenidad que no depende del caos del mundo, con una energía enfocada que transforma las preocupaciones inútiles en polvo. Tómate un respiro y visualízalo. ¿Puedes sentir el poder monumental que yace en esa idea? Piensa en todo lo que podrías conquistar si dejaras de fabricar excusas, y en su lugar, tomaras el control soberano de tu existencia, anclado en la certeza de que Dios es tu fuente de poder inagotable. Como proclama la Escritura en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En los próximos minutos, te revelaré 9 llaves maestras forjadas en el fuego de la adversidad, estrategias que he internalizado a lo largo de mi propio viaje de transformación. Y debo ser honesto contigo, una vez que las conozcas y las apliques, no habrá vuelta atrás. La persona que eres hoy se convertirá en un eco del pasado, y no reconocerás al gigante espiritual que se levantará en su lugar. Verás cómo tu percepción se agudiza, cómo tus pensamientos se sintonizan con una frecuencia más alta, una visión más nítida, más potente, más auténticamente tuya, porque estará en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Estas no son meras teorías, son verdades destiladas de la experiencia cruda y directa. Fueron en mis días más sombríos, cuando sentí que el peso del universo colapsaba sobre mis hombros, que descubrí un principio revolucionario. El dominio de la mente no es solo una habilidad, es la llave suprema que abre las puertas de la libertad. Y esa libertad tiene un nombre, se encuentra en la rendición y confianza en Dios. No importa cuán densa sea la oscuridad que te envuelve en este momento, si haces tuyos estos principios, emergerás más fuerte, más sabio y con una estabilidad emocional que asombrará a quienes te rodean. Cada una de estas enseñanzas ha sido validada por generaciones de buscadores de la verdad, y yo mismo soy testimonio viviente de su poder. Cuando las pones en práctica con fe, la metamorfosis es inevitable, porque es Dios mismo quien obra a través de ti. Así que, si estás verdaderamente listo para romper las cadenas de tus circunstancias, si aceptas el desafío sagrado de convertirte en la obra maestra que Dios diseñó, acompáñame hasta el final. Te hago una promesa solemne. Después de este encuentro, tu manera de pensar, sentir y actuar nunca volverá a ser la misma. Pero antes de sumergirnos en esta travesía, necesito que sellemos un pacto. Es un acto pequeño, simple, pero con un poder simbólico inmenso. Deslízate a la sección de comentarios y escribe con convicción esta declaración: desde hoy seré una persona cada día mejor buscando a Dios. No lo hagas como un simple comentario más. Hazlo como un decreto personal, una declaración de intenciones ante el cielo. Al escribir estas palabras, estás sembrando una semilla de poder en el jardín de tu subconsciente. Le estás enviando una orden clara a tu mente, recordándole quién está al mando, incluso cuando el mundo exterior es un torbellino de incertidumbre. Esa frase, repetida y reafirmada día tras día, se convertirá en tu ancla en medio de la tempestad, en tu escudo impenetrable, en el motor que te impulsará cuando sientas que tus fuerzas se agotan. Así que hazlo ahora. Graba esta promesa en tu ser y comencemos juntos este ascenso hacia la plenitud en Dios. Iniciemos. La primera llave: suelta las cargas que no puedes transformar. Uno de los mayores saboteadores de tu paz y tu energía vital es la obstinada resistencia a lo que escapa de tu control. Malgastamos horas, días y a veces vidas enteras, encadenados a los fantasmas del pasado, paralizados por la ansiedad de un futuro que aún no existe, o intentando desesperadamente manipular situaciones que nunca nos correspondieron. A lo largo de mi camino de desarrollo personal, aprendí que el primer escalón hacia una serenidad inquebrantable es la humilde aceptación de aquello que no está en nuestras manos, y depositar nuestra confianza absoluta en el plan soberano de Dios. Como nos enseña Proverbios 3, 5-6, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Cuando te enfrentes a un desafío que te abrume, hazte esta pregunta fundamental: ¿tengo el poder de cambiar esto? Si la respuesta es un rotundo no, entonces tu única tarea es liberarlo, entregarlo en oración. Esto no es un acto de rendición pasiva, sino una estrategia de poder espiritual. Se trata de redirigir tu valiosa energía hacia el único terreno que sí gobiernas: tu actitud, tus decisiones presentes,
la perspectiva con la que eliges interpretar la realidad y confiar en que Dios, en su omnipotencia, está orquestando todas las cosas para tu bien. Llegó un momento en mi vida en que comprendí que si un evento externo me perturbaba, la causa de mi tormento no era el evento en sí, sino el significado que yo le estaba atribuyendo. No podemos detener el avance del tiempo, no podemos dictar las acciones de los demás, no podemos borrar las cicatrices del pasado, pero sí tenemos el poder absoluto de decidir qué hacer con el ahora y confiar en que la mano de Dios está obrando silenciosamente en nosotros. Y es precisamente ahí donde comienza la verdadera metamorfosis. Entrenar tu mente para aceptar lo inevitable no es una señal de debilidad, es la más alta expresión de sabiduría, es una estrategia de liberación y es la manifestación del poder real que emana de una confianza profunda en Dios. Segunda llave, no reacciones, responde con inteligencia divina. Las personas que detonan por impulso casi siempre viven recogiendo los pedazos de sus lamentos. Solo se necesita una palabra malinterpretada, una noticia inesperada o una ofensa percibida para que perdamos el control y desatemos un huracán emocional. Pero quiero revelarte algo. No es la situación la que te saca de tus casillas, es tu interpretación de la situación. Es el relato que te cuentas a ti mismo y la elección que haces sobre cómo responder, una elección que siempre puedes hacer con la ayuda de Dios. La sabiduría de Santiago 1, 19-20 nos guía. Todos deben ser prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse, pues la ira humana no produce la vida de justicia que Dios desea. Aprendí que entre el estímulo, lo que sucede, y tu respuesta, lo que haces, existe un espacio sagrado. Ese espacio es tu poder, tu libertad. Si lo llenas con la pólvora de la impulsividad, te conviertes en un prisionero de tus propias emociones. Pero si llenas ese espacio con conciencia, oración y la guía del Espíritu Santo, te transformas en el arquitecto de tu destino. Cuando sientas la marea de la rabia, la ansiedad o la frustración subir dentro de ti, haz una pausa. Detente. Respira profundamente. Observa esa emoción como si fuera una nube pasajera en el cielo de tu mente, sin identificarte con ella. Y en ese instante de calma, pregúntate, ¿qué haría la mejor versión de mí, la versión que camina con Cristo, en este preciso momento? Esa simple pausa tiene el poder de cambiarlo todo. Puede disolver discusiones que envenenan relaciones, fortalecer lazos de confianza y traer una claridad celestial donde antes solo reinaba el caos. La próxima vez que te encuentres en una situación tensa, recuerda esta verdad: no eres una criatura que actúa por mero instinto. Eres un ser creado a imagen de Dios, con una mente, un propósito y la capacidad divina de elegir, siempre sostenido por su guía. Usa ese don. Responde con calma, con intención, con la sabiduría que viene de lo alto, y gradualmente serás testigo de cómo tu mundo comienza a girar en una dirección completamente nueva, con Dios como tu copiloto. Y antes de revelarte la siguiente llave, permíteme pedirte algo más. Si este mensaje está resonando en tu espíritu, si está encendiendo una llama en tu interior, demuestra tu apoyo con un like, compártelo con alguien cuya alma necesite este aliento y suscríbete para que no te pierdas nada de lo que está por venir. Este viaje apenas comienza, y te aseguro que lo mejor está guardado para el final. Tercera llave, no esperes que la motivación llame a tu puerta. Haz lo que tienes que hacer, con o sin ganas, anclado en Dios. Permíteme ser brutalmente honesto contigo. La motivación es un espejismo en el desierto. A veces la vislumbras a lo lejos, brillante y prometedora, y crees que saciará tu sed, pero cuando llegas, se ha desvanecido. Si construyes tu vida sobre la arena movediza de sentirte motivado para actuar, tu progreso será un zigzag caótico y tus metas más nobles terminarán como hojas secas, arrastradas sin rumbo por el viento del azar. Yo mismo lo experimenté. Hubo temporadas enteras donde no tenía el más mínimo ánimo, donde el peso de mis obligaciones me asfixiaba. Fue en esos valles de aridez donde descubrí una verdad tan poderosa que me sostuvo, una verdad inspirada por Dios, como nos recuerda Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Para construir un legado, no se necesita una inspiración efímera, se necesita una determinación forjada en el acero de la fe en Dios. Los logros monumentales no brotan de explosiones momentáneas de genialidad, sino de la disciplina silenciosa y constante cuando nadie te aplaude, y de una confianza inquebrantable en el propósito que Dios te ha asignado. Eso fue lo que me rescató.
cultivar una voluntad de hierro que no negociaba con mis estados de ánimo, sino que respondía a la identidad que, con la ayuda de Dios, había decidido forjar. Cuando escribía mis reflexiones más profundas o tomaba decisiones cruciales, no lo hacía porque una musa celestial me visitara. Lo hacía porque tenía una misión que trascendía mis sentimientos, porque comprendí que lo que realmente importa no es el clima emocional del momento, sino la acción deliberada que ejecutas, incluso cuando cada fibra de tu ser te pide quedarte en la cama, sostenido únicamente por tu fe en Dios. Observa a un atleta de élite o a un soldado en el campo de batalla. ¿Realmente crees que viven en un estado perpetuo de motivación ardiente? Por supuesto que no. Lo que los mantiene en pie es algo infinitamente más profundo, un compromiso inquebrantable, un pacto con su propósito y una fe sólida en algo más grande que ellos mismos. Esa es la línea que separa al aficionado del verdadero guerrero. Así que te invito a cambiar la pregunta. Deja de cuestionarte, ¿tengo ganas de hacer esto hoy? Y empieza a preguntarte con fervor, ¿en qué clase de persona, con la ayuda de Dios, aspiro a convertirme? Porque si deseas ser una persona disciplinada, debes actuar como tal, especialmente cuando no lo sientas, confiando en que Dios honra la obediencia. Si anhelas ser fuerte, comienza a tomar decisiones como alguien que ya posee esa fortaleza, sabiendo que tu fuerza viene de Él. Las emociones son visitantes fugaces, van y vienen. Pero tus acciones son los ladrillos con los que construyes el camino de tu destino junto a Dios. Lo que haces en los momentos en que no tienes ganas es lo que define tu verdadero carácter, con la ayuda de Dios. Olvida la fantasía del momento perfecto. No existe. No esperes a sentirte listo, porque nunca lo estarás por completo. La verdadera preparación se encuentra en el movimiento, en avanzar a pesar del miedo, en dar un paso a pesar de la duda, con tu fe puesta en Dios. Toma el control. Ponte de pie y cumple la palabra que te diste a ti mismo y a Dios. Esa es la mentalidad que adopté como un código de honor, y es la misma que te hará inquebrantable a su lado. Cuarta llave: el dolor es un mensajero, no un residente. Tú decides cómo lo enfrentas con Dios. Te lo garantizo, nadie navega por la vida sin cicatrices. El dolor es una constante en la experiencia humana. No importa tu estatus, tu sabiduría, tu éxito o tu fortaleza, tarde o temprano, el dolor llamará a tu puerta. Pero es en ese umbral donde se forja el verdadero carácter, con la ayuda de Dios. Algunos lo perciben como un castigo y se desmoronan, otros lo abrazan como un maestro severo pero sabio, sostenidos por la fe. Mis mayores revelaciones no surgieron en los días soleados, sino en las noches más oscuras del alma, cuando solo me quedaba la presencia de Dios. Como nos enseña Santiago 1, 2-4, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Aprendí que el sufrimiento no nace del dolor en sí, sino de nuestra resistencia a aceptarlo, de nuestra falta de confianza en el propósito de Dios. Cuando luchaba contra lo que me hería, mi angustia se multiplicaba. Pero en el momento en que lo acepté como una lección necesaria, como una herramienta en manos de Dios para mi crecimiento, ahí comenzó mi verdadera transformación. No podemos elegir las cartas que la vida nos reparte, pero sí tenemos el poder absoluto de decidir cómo las jugamos, con la ayuda de Dios. Si ves el dolor como un enemigo, te agotarás en una batalla inútil. Pero si lo ves como un entrenamiento, como el gimnasio del alma donde Dios te fortalece, entonces cada golpe te hará más resiliente. Piensa en cualquier figura que haya dejado una marca indeleble en la historia. ¿Puedes nombrar a alguien que haya logrado algo grandioso sin atravesar valles de adversidad, sin el sostén de Dios? Los campeones se entrenan con el cuerpo dolorido y fatigado. Los visionarios fracasan incontables veces antes de alcanzar el éxito. Los héroes de la fe soportaron persecución, soledad y pruebas inimaginables. Nadie escapó del dolor. Pero todos ellos utilizaron ese mismo dolor como el cincel con el que Dios esculpió su grandeza. Así que, la próxima vez que el dolor te visite, no clames al cielo «¿Por qué a mí?». En su lugar, pregunta con humildad, ¿qué puedo aprender de esto que me hará más fuerte para la gloria de Dios mañana? Yo me repetía una frase clave que se convirtió en mi mantra:
las cosas no son difíciles porque no me atrevo, es porque no me atrevo a enfrentarlas con la ayuda de Dios que parecen difíciles. Esa reflexión reconfiguró mi vida. El verdadero enemigo no es el dolor. El enemigo es la rendición, la evasión, el retroceso por falta de fe. Acepta el desafío, mantente firme en la roca, y te asombrará ver cómo atraviesas esa tormenta con una fortaleza que no sabías que poseías, una fortaleza que solo Dios puede dar. Quinta llave, la comodidad perpetua es el veneno del espíritu. Vivimos en una era de facilidades sin precedentes. Todo a nuestro alrededor está diseñado para minimizar el esfuerzo. Ordenamos comida con un solo clic, evitamos el movimiento físico con innumerables máquinas y nos sumergimos en entretenimiento pasivo sin levantarnos del sofá. Y aunque esta vida suena seductora, te advierto que el exceso de comodidad es un veneno lento y letal para el alma si no se equilibra con el desafío y la fe en Dios. Cuando todo es fácil, nuestro filo se embota. Nos volvemos lentos, espiritualmente débiles y pasivos. Fue en este punto que comprendí una verdad que redefinió mi destino, con la ayuda de Dios. El crecimiento solo florece cuando te atreves a enfrentar lo incómodo, cuando eliges deliberadamente el camino que te exige más, el camino angosto que te reta con el propósito de Dios. Como nos insta 1 Timoteo 4, 7-8, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Mis grandes saltos de crecimiento no ocurrieron en mis días de calma, sino en las etapas de dificultad, cuando tuve que tomar decisiones que me aterraban, cuando me sentí incómodo, inseguro y completamente expuesto, pero sabía que estaba en las manos de Dios. Ahí es donde se forjó mi carácter. Y te lo digo sin rodeos, si anhelas ser más fuerte, debes abandonar voluntariamente tu zona de seguridad, con la guía de Dios. No esperes a que la vida te conceda fortaleza como un regalo. Búscala activamente en el desafío, con la ayuda de Dios. Imagina un músculo. No se desarrolla en el reposo. Crece cuando es sometido a resistencia, cuando es llevado al límite, siempre con la ayuda de Dios. Lo mismo sucede con tu fortaleza mental y espiritual. Si te limitas a hacerlo fácil, permanecerás siendo la misma persona año tras año. Pero si te atreves a abrazar lo difícil, si eliges el camino del esfuerzo consciente, con la ayuda de Dios, tu evolución será inevitable. Haz cosas que te saquen de tu zona de confort. Entrena tu cuerpo aunque no tengas ganas, sabiendo que es el templo de Dios. Levanta tu voz cuando preferirías el silencio cómodo. Enfrenta esas decisiones que te generan incomodidad. Cada vez que eliges el camino incómodo, estás esculpiendo una versión más poderosa de ti mismo, una versión que Dios puede usar más eficazmente. Recuerda siempre esto: quien busca perpetuamente lo cómodo, elige estancarse. Pero quien abraza la incomodidad como una herramienta de crecimiento, desbloquea su verdadero potencial divino. Con la ayuda de Dios, tu carácter se refina en el fuego del esfuerzo. Con la ayuda de Dios, acepta el reto. Te prometo que la recompensa, con la ayuda de Dios, será invaluable. Sexta llave: deja de malgastar tu energía en quejas y comienza a invertirla en soluciones, con la guía de Dios. Escúchame con atención. Quejarse es fácil, es un alivio momentáneo, pero es un hábito corrosivo que te drena la fuerza vital sin ofrecer nada a cambio. Cada vez que te enfrentas a una situación adversa, la reacción más instintiva es lamentarse, suspirar, buscar culpables y rumiar sobre lo que no salió como esperabas, olvidando la soberanía de Dios. Pero aquí yace una verdad inmutable: ninguna queja ha resuelto jamás un solo problema en la historia del mundo. Lo único que logra es succionar tu energía y mantenerte encadenado a la frustración, lejos de la paz de Dios. Hubo un tiempo en mi vida en que me encontré atrapado en ese ciclo tóxico. Me quejaba del gobierno, de mi jefe, del clima, del tráfico, de todo. Hasta que un día, uno de mis mentores más sabios me confrontó con una pregunta tan simple como demoledora: ¿esa queja te está ayudando a avanzar? Esa pregunta fue como un rayo de luz en mi oscuridad. Me di cuenta de que cada segundo que invertía en lamentarme era un segundo que perdía para construir una solución. Como nos enseña Filipenses 2, 14-15, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Los sabios que me guiaron en el dominio interior me enseñaron que no podemos controlar la mayoría de los eventos externos, pero sí poseemos el control absoluto sobre cómo elegimos responder, siempre con la ayuda de Dios. Cuando te quejas, estás entregando el timón de tu vida. Estás declarando: soy una víctima, no tengo poder sobre lo que me sucede. Pero cuando cambias el enfoque y te preguntas: ¿qué puedo hacer yo al respecto? Con la ayuda de Dios, te reempoderas instantáneamente. Tomas las riendas, y ese simple cambio de perspectiva, mis amigos, lo transforma todo, con la ayuda de Dios. Reflexiona por un instante en cualquier situación complicada que estés enfrentando hoy. Puede ser un desafío emocional, laboral o personal. Sí, es más fácil decir esto es injusto o esto no debería estar pasándome, pero esa narrativa no te lleva a ninguna parte. Lo que verdaderamente transforma tu realidad es preguntarte: ¿cuál es el próximo paso, por pequeño que sea, que puedo dar con la ayuda de Dios? Cuando dejas de orbitar alrededor del problema y comienzas a moverte, aunque sea 1 milímetro, hacia la respuesta, tu mente se reconfigura y tu energía se redirige hacia la creación, con la ayuda de Dios. Así que, la próxima vez que sientas la tentación de quejarte, haz una pausa. Respira, buscando la guía de Dios. Y en lugar de desperdiciar tu fuerza en lo inmutable, inviértela sabiamente en lo que sí está bajo tu dominio, con la ayuda de Dios. Esa elección, aparentemente simple, es la frontera que separa a los que avanzan de los que se quedan estancados para siempre. Séptima llave: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Permíteme compartir algo que he aprendido a través de la experiencia, más veces de las que hubiera deseado. La vida no siempre te tratará con delicadeza. Enfrentarás pérdidas, experimentarás rechazos, tropezarás con el fracaso y habrá días que se sentirán como una noche interminable. Pero aquí está la revelación que los años y la fe en Dios me concedieron. Lo que nos inflige el mayor daño no es el evento en sí, sino la narrativa que construimos alrededor de ese evento. Como nos asegura Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. He sido testigo de cómo 2 personas enfrentan exactamente la misma adversidad. Una se ahoga en el dolor, convencida de que su mundo ha terminado. La otra, llevando la misma carga sobre sus hombros, elige mirar más allá del sufrimiento inmediato para encontrar un propósito redentor, con la ayuda de Dios. La diferencia no radica en la circunstancia, sino en la actitud con la que deciden enfrentarla. A lo largo de mi viaje, aprendí que si un evento externo te causa tormento, en realidad no es el evento el que te hiere, sino la interpretación que haces de él. Lo que más me costó aceptar, pero lo que finalmente me liberó, fue esta verdad: lo que me sucede no me define, mi respuesta ante lo que me sucede, sí. Los sabios del dominio interior me enseñaron que nuestra mente, ungida por Dios, tiene la capacidad de transformar cualquier desafío en un maestro. Pero esto solo es posible si estás dispuesto a dejar de preguntar ¿por qué me pasa esto a mí? Y comienzas a cuestionarte ¿qué puedo aprender de esto con la ayuda de Dios? Esa pregunta cambia la dinámica por completo. Dejas de ser la víctima de tu historia para convertirte en el aprendiz, en el guerrero, en el arquitecto de tu propia transformación espiritual. Los obstáculos no aparecen en tu camino para aplastarte, aparecen para forjarte, para construir dentro de ti una fortaleza que antes no existía, con la ayuda de Dios. Cada dolor que enfrentas, si lo recibes como una lección, se convierte en una pieza fundamental del proceso que te esculpe. Y te lo digo desde lo más profundo de mi corazón: no estás condenado a sufrir. Tú eliges cómo enfrentar el dolor, con la ayuda de Dios. Tu actitud no solo influye en tu experiencia, la moldea, la transforma, la reinventa. Decide, entonces, mirar el dolor a los ojos y declararle con fe: no me detendrás. Me harás más fuerte. Amados hermanos y hermanas, ¿cuántos de ustedes siguen esperando, sentados, a que el milagro ocurra sin mover un solo dedo? Sé honesto contigo mismo. No estás aquí por casualidad. El Señor te ha llamado a crecer, no solo cuando te sientas fuerte, sino precisamente cuando todo en ti clama por rendirse, porque hay un propósito divino para tu vida que no puede ser ignorado. La palabra nos recuerda en Gálatas 6:5 que cada uno llevará su propia carga. No podemos vivir esperando que alguien más venga a empujarnos.
Es tiempo de asumir nuestra responsabilidad espiritual. Eres un proyecto divino en las manos del Creador, y si no decides caminar activamente con Él, lo que hoy llama sueños se quedará en meras ideas sin fruto. ¿Quieres ver resultados? Obedece. ¿Anhelas paz? Entrégale tus pensamientos al Señor. ¿Deseas libertad? Vive guiado por el Espíritu. No esperes a sentir la motivación. No vivas como esclavo de tus emociones. Levántate con intención, camina por fe y forja ese carácter resiliente que tuvieron hombres como José, que perseveró incluso en la desolación de una prisión, o como David, que adoraba en la soledad del desierto. Ese es el carácter que no se rinde, que no busca excusas, que se presenta ante Dios cada día con un corazón sincero. Porque es ahí, en la fidelidad de lo cotidiano, donde el Espíritu Santo comienza a obrar milagros. A continuación, te comparto 15 caminos para permitir que el Señor forme en ti la mejor versión de ti mismo a través de la práctica diaria, la autodisciplina y una vida rendida a su voluntad. Pero antes, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Ve a los comentarios ahora mismo y escribe: desde hoy me comprometo a crecer con Dios cada día. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides darle like, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte al canal. Hazlo no solo como un gesto, sino como una declaración de fe. Porque cuando lo escribes, lo proclamas, y cuando lo proclamas, lo siembras en lo profundo de tu corazón. Como dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Nunca subestimes el poder de una palabra escrita con fe. Así comienza la verdadera transformación, con decisión, con confesión y con obediencia. Número 1. Tomar la vida en serio no es una carga, es una respuesta de gratitud al Dios que nos la ha regalado. Cada nuevo amanecer es una oportunidad que desciende del cielo, un don del Señor que no debemos dar por sentado. La palabra nos advierte en Efesios 5, 15-16, mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Muchos transitan por la vida como si fueran a vivir eternamente en esta tierra, como si el reloj de su alma no tuviera límite. Pero la realidad es muy distinta. Esta vida es un suspiro, y cada decisión que tomamos resuena en la eternidad. El Señor no nos llamó a vagar sin rumbo, sino a vivir con un propósito divino. Cada día es una página en blanco en el libro de nuestra historia, y el Señor nos invita a escribirla con fe, con responsabilidad y con una esperanza inquebrantable. No se trata de perseguir una perfección humana inalcanzable ni de vivir en una constante comparación con los demás, sino de crecer en obediencia, de ser transformados día a día por el poder de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Estás avanzando en tu caminar con Cristo o simplemente sobrevives espiritualmente? El crecimiento no es un accidente. Ocurre cuando decidimos caminar con el Señor de manera intencional, aun en medio del cansancio, del silencio y de la falta de aplausos. Es en lo secreto, en la lucha diaria y personal, donde Dios forja nuestro carácter. Vivir la vida con seriedad significa dejar atrás el equipaje de las excusas, asumir nuestra historia con valentía y confiar en que el Señor puede escribir un capítulo nuevo, incluso con las páginas rotas de nuestro pasado. No importa dónde comenzaste, lo que verdaderamente importa es hacia dónde te diriges ahora, firmemente tomado de la mano del Padre. El anhelo de un futuro mejor no es egoísmo, es fe en acción. Significa aprender a decir no a lo que te desvía y sí a lo que te edifica. Significa caminar con los sabios y rodearte de aquellos que también buscan agradar a Dios. A veces, implicará abandonar ciertos entornos, elegir el trabajo cuando otros descansan, meditar en la palabra cuando otros se distraen, y sembrar con fidelidad cuando otros malgastan su tiempo. No lo haces por temor ni por orgullo, sino porque tienes la certeza de que Dios recompensa a quienes le buscan con todo el corazón, como lo declara Hebreos 11:6. Quizás hoy tus esfuerzos pasen desapercibidos para el mundo, pero el cielo lo registra todo. Gálatas 6:9 nos anima: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Cada pequeño paso de fe, cada decisión en obediencia, cada batalla ganada en la intimidad de tu corazón es un ladrillo más en la construcción de una vida firme sobre la roca, que es Cristo.
No compites contra nadie más que contra tu antiguo yo. Y si hoy eres más fiel, más fuerte y más humilde que ayer, entonces estás en el camino correcto. Amado, no esperes a que llegue la tormenta para tomar tu vida en serio. Hazlo ahora. Vive con propósito, con determinación, con la mirada fija en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dentro de unos años, mirarás atrás y darás gracias al Señor por haberte sostenido, por haberte infundido la valentía de vivir con propósito y por haberte usado para dejar un legado eterno. Porque esta vida no es el final, es el campo de siembra para la cosecha celestial. Lo que hagamos en ella para la gloria de Dios es lo que verdaderamente perdurará. Número 2. Muchos se entregan en cuerpo y alma a su trabajo. Se levantan antes del alba, cumplen horarios extenuantes, soportan la presión y rinden al máximo, pero en el proceso descuidan lo más esencial, su alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Nos interpela la palabra en Marcos 8:36. Trabajar con responsabilidad es honorable, sin duda, pero cuando todo nuestro esfuerzo se canaliza únicamente hacia lo externo, cuando edificamos la fachada de la casa sin atender los cimientos del espíritu, estamos construyendo sobre arena. El Señor no nos creó solo para producir, sino para crecer a su imagen y semejanza, para desarrollar los dones únicos que Él ha depositado en nuestro interior. Incontables personas pasan sus vidas cumpliendo metas ajenas, alimentando sueños que no son suyos, y al llegar la noche, sienten el profundo vacío de no haberse acercado ni un paso más a la misión que Dios les encomendó. Trabajar en uno mismo no es un acto de egoísmo, es un acto de obediencia. Es reconocer que hemos sido llamados a ser mayordomos fieles de los tesoros que el Señor ha depositado en nosotros. Como dice 2 Timoteo 1:6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y eso exige disciplina. Significa apagar el ruido del mundo para abrir la Biblia. Significa levantarse un poco antes para orar, para meditar, para escuchar la voz apacible de Dios. Significa leer un libro que te edifique, aunque nadie te lo pida, porque sabes que todo conocimiento que honra a Dios se convierte en una semilla de bendición. Muchos se lamentan, no tengo oportunidades, pero no se han preparado para ellas. El Señor abre puertas, sí, pero también espera encontrarnos listos para cruzarlas. ¿Cómo vas a percibir nuevas posibilidades si tu mente espiritual está adormecida? ¿Cómo vas a dar frutos si no cultivas tu jardín interior? Dios no obra en la comodidad, sino en la transformación. Y esa transformación comienza cuando hacemos de nuestro desarrollo espiritual una prioridad diaria. Aprende a comunicarte con la sabiduría que viene de lo alto. Cuida tu cuerpo como el templo del Espíritu Santo que es. Nutre tu corazón con la palabra viva. Rodéate de hermanos y hermanas que te edifiquen, no que te arrastren hacia abajo. Haz preguntas, escudriña las Escrituras y, sobre todo, mantente humilde, porque como afirma Proverbios 1:5, el sabio oirá y aumentará el saber. No seas de los que se conforman, sé de los que buscan incansablemente. Sal de la zona de confort donde haces solo lo mínimo y atrévete a caminar en fe. Dios no nos ha llamado a una vida de mera supervivencia, sino a una vida de propósito abundante. Mientras otros se resignan, tú puedes avanzar. No es orgullo, es obediencia. No es vanidad, es fe. Porque cuando trabajas en ti mismo con la guía del Señor, no solo creces tú, sino que expandes el reino. Pregúntate con total sinceridad, si dedicaras tan solo 1 hora al día a crecer en Cristo, ¿dónde estarías en 6 meses? ¿En 1 año? No sería el mundo el que cambiaría, serías tú. Y cuando tú cambias, todo a tu alrededor se transforma. El día que tu empleo, tu estatus o tus posesiones desaparezcan, lo único que te quedará será lo que has edificado en tu carácter, en tu fe y en tu relación con el Señor. Y si has caminado fielmente con Él, si has invertido en tu alma, entonces no habrá temor, porque sabrás que con Cristo siempre puedes volver a empezar. Como declara Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Número 3. Establecer decisiones guiadas por la palabra. Hay un poder extraordinario en decidir con anticipación, no esperando sentir el impulso del momento, sino anclando tus acciones en la dirección inmutable del Señor. Muchas veces fracasamos, no por falta de metas, sino porque esperamos el momento perfecto, ese instante mágico en que nos sintamos llenos de fuerza, ánimo o claridad.
Pero la verdad es que el corazón humano es engañoso, como nos advierte Jeremías 17:9. Y en los momentos de prueba, nuestra mente carnal comienza a negociar: hazlo más tarde, no es tan importante, estás demasiado cansado. Y si no estamos firmemente cimentados en nuestra convicción, cedemos una y otra vez. Por eso, en lugar de dejarnos arrastrar por la marea de las emociones, el creyente camina por fe y no por vista, como nos enseña 2 Corintios 5:7. Establecer decisiones anticipadas, bajo la fórmula: si sucede esto, entonces haré aquello, es como construir tu casa sobre la roca, no sobre la arena. Es una forma de obediencia preparada y proactiva. Si suena el despertador a las 6 de la mañana, entonces me levantaré y lo primero que haré será dar gracias al Señor antes de tocar el teléfono. Si me siento presionado en el trabajo, entonces haré una pausa, respiraré y le pediré al Señor la paz que sobrepasa todo entendimiento, como promete Filipenses 4.